Hola, mi nombre es Yamil Tapia y vamos a comenzar con un problema de química. En este caso vamos a introducirnos en el tema de fórmula empírica y molecular, teniendo el siguiente ejercicio. Un compuesto contiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Se desea averiguar la fórmula molecular de esta sustancia y para este fin se dispone de las siguientes pruebas realizadas en el laboratorio. En la primera prueba me dice que se queman 25 gramos de la muestra y se forman 13,665 gramos de dióxido de carbono y 4,193 gramos de agua. En una prueba posterior se trató 12 gramos de la muestra, los cuales por algún proceso forman 6,22 gramos de amoníaco. Y además me dice que para hallar el peso molecular se evaporó 3,168 gramos de este compuesto a 1,1 atmósfera de presión y 300 grados Kelvin. Y esto me dio que ocupó un volumen total de 100 mililitros de vapor. Entonces me pide, como inciso A, calcular las proporciones de cada uno de los elementos en esta sustancia, tomando como base los 25 gramos. Como inciso B, la fórmula empírica. Inciso C, la masa molar del compuesto y el número de repeticiones. Y como inciso D, la fórmula molecular. Su primer problema nos dice, tenemos un compuesto desconocido que contiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Se desea averiguar la fórmula molecular de dicha sustancia y para este fin se dispone de las siguientes pruebas realizadas en el laboratorio. Entonces vamos a anotar eso. ¿Qué es lo que me dice? Nosotros tenemos un compuesto que no conocemos, pero sabemos que está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Sabemos que los compone esos elementos. Y me dice, para determinar la fórmula molecular, este compuesto se sometió a diferentes pruebas. En primera instancia me está diciendo que la primera prueba, voy a llamar primera experiencia, consistió en lo siguiente. Se quemó 25 gramos de esa muestra. Entonces yo voy a decir que la masa total empleada en la primera experiencia fue de 25 gramos. Y a partir de esa masa de muestra se originó lo siguiente. Se produce, a partir de esa quema de 25 gramos de muestra, se produce 13,665 gramos de dióxido de carbono. Entonces nosotros tenemos una masa de dióxido de carbono de 13,665 gramos. Y además de eso, me dice, no solo se produce dióxido de carbono, también se produce agua. ¿Qué cantidad de agua? 4,193 gramos de agua. Eso es respecto a mi primera experiencia. ¿Qué es lo que sucede en la siguiente experiencia? En una prueba posterior, que vamos a denominar segunda experiencia, se trató 12 gramos de muestra. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando se trataron esos 12 gramos de muestra, formaron 6,22 gramos de amoníaco. Es decir, luego de tratar esos 12 gramos de muestra, se formó una masa de amoníaco de 6,22. Ahora, como tercera experiencia me dice, para determinar el peso molecular, vamos a ponerle tercera experiencia, ¿qué es lo que se hizo? En esta experiencia se buscó determinar el peso molecular. Entonces ya yo sé que mi incógnita en
esa experiencia es el peso molecular. ¿Qué es lo que pasó? Se evaporaron 3,168 gramos. Quiere decir que en esta tercera experiencia, la masa de muestra que se trató fue de 3,168 gramos. Dicha muestra se trató a una presión ¿de cuánto? De 1,1 atmósferas. 1,1 atm, atmósferas, ¿no? Sí. ¿Y qué produce? Se trató a esa presión y a una temperatura de 300 grados Kelvin. Entonces la presión de la experiencia fue de 1,1 atmósfera y la temperatura 300 grados Kelvin. Luego de tratar eso, se midió el volumen, el cual alcanzó un valor de 100 ml. Entonces yo voy a colocar en esta experiencia el volumen del gas que se formó fue de 100 ml. Pero no tiene que estar en ml, tiene que estar en litros, ¿no? Entonces, ¿a cuántos litros equivale esa cantidad de ml? Ustedes me dicen. 0,1 litro. ¿Cierto? 0,1 litro. Entonces, ¿en qué consiste que ustedes determinen la fórmula molecular? Ustedes tienen que saber qué cantidad de número de moles de carbono contiene esta fórmula, qué cantidad de número de moles de hidrógeno contiene esta fórmula, y así sucesivamente. Tienen que calcular la cantidad de moles de cada elemento que contiene esa fórmula. ¿A partir de qué? A partir de estos datos del laboratorio que obtuvieron. Entonces, como primer paso para determinar la fórmula molecular, se determina la fórmula empírica. Fórmula empírica. Ahora, ustedes tendrían que saber para qué me sirve cada dato. Es decir, ¿qué obtengo de la masa de dióxido de carbono que se formó? ¿Qué obtengo con la masa de agua que se formó? Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sucede? Para que ustedes sepan la explicación. Cuando ustedes someten a ver, más. Cuando ustedes someten, Está ahí abajo el más, por si digamos, acaso. No importa. ¿qué cosa? No, nada, dale. ¿Dónde está el más? Ahí donde dice formas de ecuación, abajito, abajito. Ah, ya, ya. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes someten a una reacción química de combustión cualquier sustancia orgánica, y ustedes saben que son aquellas que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre. En este caso es una sustancia orgánica. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes hacen reaccionar esta sustancia orgánica con el oxígeno del aire, se libera dióxido de carbono y agua, entre otros compuestos. Pero los importantes son los que se liberan dióxido de carbono y agua. ¿Qué es lo que quiere decir eso? La masa de dióxido de carbono que se liberó al tratar esa masa de muestra contiene la cantidad de moles de carbono que hay en su muestra. ¿Me entendieron? Es decir, yo saco los números de moles de carbono de la masa de dióxido de carbono que forma ese compuesto al reaccionar. ¿Cómo? Vamos a calcular los moles que lo componen. Vamos a calcular los moles que componen el compuesto. Haciendo un análisis previo, nosotros podemos saber que los moles de carbono están contenidos en el dióxido de carbono. Entonces calculo para el carbono. ¿Dónde parto?
Yo sé que se liberaron 13,665 gramos de dióxido de carbono. Entonces a esto tengo que convertirlos a moles de carbono. Pero me doy cuenta de qué, de que yo no me encuentro en gramos de carbono para convertir directamente a moles de carbono. Entonces tengo que hacer una relación. Primero tengo que pasar de gramos de dióxido de carbono a moles de dióxido de carbono. ¿Cómo paso de gramos a moles? Ay, no tengo la fórmula. No, no me acuerdo. Ya, con el peso molecular. Entonces ustedes me tienen que calcular cuánto es el peso molecular del dióxido de carbono. Nosotros sabemos que el peso atómico del carbono es 12 y el peso atómico del oxígeno es 16. Entonces me dice cuánto es el peso molecular del dióxido de carbono. Ya, yo voy a sacar el peso molecular del dióxido de carbono y ustedes lo hacen de los otros compuestos. ¿Qué es lo que pasa con el dióxido de carbono? Yo tengo un carbono. Entonces cada carbono pesa 12. Entonces va a ser 12 por 1. Era 44, ¿no? Eso, 44 ya. Bien. Entonces directamente yo ya sé que 44 gramos de dióxido de carbono equivale a un mol de dióxido de carbono. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Gramos de dióxido de carbono se simplifican con gramos de dióxido de carbono. Ahora, estoy en moles de dióxido de carbono. Yo no quiero moles de dióxido de carbono, yo quiero moles de carbono. Entonces tengo que ayudarme. Me fijo, miren, en la fórmula. Me fijo en la fórmula. Y ustedes me tienen que decir, en un mol de dióxido de carbono, ¿cuántos moles de carbono hay? 12. Ayúdense de la fórmula. 12, ¿no? En un mol, ¿cuánto? 12. Oh, estoy mal. Ya, esos son los gramos. Yo quiero los Ok. moles. Un mol. Ustedes tienen que fijarse con la fórmula. Por ejemplo, acá mira, esto es un mol de dióxido de carbono. ¿Cuántos carbonos tiene? 1. 1. Entonces yo voy a decir, un mol de dióxido de carbono contiene un mol de carbono. ¿Y qué pasa con los moles de dióxido de carbono acá? Se simplifican con estos, ¿no? Y listo. Ya el resultado me queda en moles de carbono. Entonces eso lo meto en la calculadora y tengo cuántos moles de carbono contiene esa cantidad de muestra. Ustedes me dicen si no entienden algo y lo detenemos ahí y me preguntan. Me salió 0. 3 coma. 3,41625. ¿En cuántos decimales es recomendable ponerlo? Eso te iba a preguntar. Depende, ¿te salió notación científica? No. Me salieron 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5 decimales. ¿Cuánto te salió a vos, Marco? 0,31. Yo lo dividí por el Ah, 44. puta, le puse Eso, 4 en vez de 44. eso. Perdón. 0,31. 0,5. 0,3105. Con 4 decimales está bien. Ya. Entonces yo sé que contiene 0,3105. Listo, ya tienen la cantidad de carbono que existe en esa muestra. Ahora analicemos el hidrógeno. Del agua saco la cantidad de hidrógenos que hay. El mismo procedimiento. Ya no van a partir esta vez de la cantidad de gramos de dióxido de carbono. ¿De quién van a partir? De la cantidad de gramos de agua, ¿no? Ujú. Entonces lo mismo. Yo tengo 4,193 gramos de agua. Y nosotros sabemos y hacen las mismas conversiones, ¿no? No puedo trabajar directamente en gramos de agua. Primero tengo que trabajar o pasarlo a moles de agua. Entonces ustedes me tienen que decir cuál es el peso molecular del agua. 18. 18. Entonces directamente, bueno,
Nosotros sabemos que 18 gramos de agua equivalen a un mol de agua. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Gramos de agua se van con gramos de agua. Y ya lo tengo en moles de agua. Pero no quiero moles de agua, yo quiero moles de hidrógeno. Entonces tengo otra vez que hacer ese estudio. Y ustedes me tienen que decir, un mol de agua, ¿cuántos moles de hidrógeno tiene? ¿No? Pues, ¿Cuánto? 2. no. 2 moles de hidrógeno. Entonces, listo, yo sé que un mol de agua tiene 2 moles de hidrógeno. Meto eso en la calculadora y me sale la cantidad de moles de hidrógeno que contiene esa muestra. 0,4658. 0,4658 moles de hidrógeno. Listo, ya acabé con todos los datos de la primera experiencia. Ahí murió. Ya conseguí el carbono, ya conseguí el hidrógeno. Me falta conseguir el oxígeno y el nitrógeno. Por recomendación, nunca encuentren el oxígeno al principio. El oxígeno es el último elemento que ustedes van a determinar. ¿Está bien? Siempre, siempre. En cualquier... Siempre. El oxígeno es el último elemento que ustedes determinan. Ya ustedes saben, el carbono me lo sacan del dióxido de carbono. El agua, o perdón, el hidrógeno me lo sacan del agua. ¿Y qué van a sacar del amoníaco? ¿Cuál de los componentes? El hidrógeno, el nitrógeno. ¿No? Ya sacamos el hidrógeno, Ah, perdón, el nitrógeno. El nitrógeno. el nitrógeno, eso. Pero hay un problema. Si ustedes se fijan, toda esta cantidad de moles la sacaron para 25 gramos de sustancia, o sea, de su muestra. Pero la segunda experiencia se realizó con 12. Entonces yo no puedo utilizar directamente este dato, porque este dato se obtuvo cuando se procesaron 12 gramos de sustancia. Yo tendría que saber cuántos gramos de amoníaco se forman cuando utilizo en realidad 25. ¿Me entienden, no? O hay algo que no se ubica muy bien ahí. Se utilizaría entonces regla de 3 ahí. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes no pueden, estos moles que ustedes están determinando son para 25 gramos de sustancia. Estos están bien, digamos, están ambos a 25 gramos de sustancia. Pero ¿qué pasa si me determinan acá la cantidad de moles de amoníaco? No va a coincidir con esto. ¿Por qué? Porque estos moles de amoníaco están contenidos en 12 gramos de sustancia. Entonces ustedes tendrían que determinar primero la cantidad de amoníaco que se forma al tratar 25 gramos de sustancia. Con una regla de 3 simples, ¿no? ¿Me están entendiendo hasta acá, chicos? Sí, Sí, sí. ¿Está todo bien? sí, sí. Está todo bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros sabemos que cuando tratamos 12 gramos de sustancia, se producen 6,22 gramos de amoníaco. Ahora, lo que yo quisiera saber es cuánto se produce cuando trato 25 gramos. Eh, 12,958. Ahorita ya lo vemos. Entonces nosotros queremos saber cuánto se produce cuando tratamos 25 gramos. Cualquier letra le pueden poner acá. Ahora, como ustedes van a realizar el mismo procedimiento, resolver su examen y no haya susceptibilidades, uno le pone X, el otro le pone Y, digamos, ¿no? Pero explican ahí, digamos, la regla de 3 simple. Entonces directamente ustedes hacen esa regla de 3 simples y me dicen qué cantidad se produce cuando ahora ya no se tratan 12, sino se tratan 25. ¿Cuánto? 12,958. 12,958 gramos de amoníaco.
Entonces, con este dato recién yo puedo calcular qué cantidad de nitrógeno contiene. Entonces voy a determinar la cantidad de nitrógeno que contiene la muestra. Entonces yo sé que eso lo tengo de la masa de amoníaco que voy a tratar. Y hacemos el mismo procedimiento. Vayan haciéndolo ustedes igual, ¿no? No puedo trabajar con gramos de amoníaco, tengo que llevarlo primero a moles. Entonces yo sé que 17 gramos de amoníaco contienen 1 mol de amoníaco. Y sé que 1 mol de amoníaco, ¿cuántos moles de nitrógeno contiene? 1. 1. Contiene 1 mol de nitrógeno. Quiere decir que en esos 25 gramos de muestra están contenidos ¿qué cantidad de moles de nitrógeno? 0,700, no, 7622. 0,7622 622. mol de nitrógeno. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Por qué utilizaste referencia a los 25 gramos? Esa es mi duda. Porque su problema a ustedes le dice, miren el inciso A, las proporciones de cada uno de los elementos tomando como base los 25 gramos. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Verdad? No lo leí. ¿Ya? ¿Qué hubiese pasado si les hubiera dicho el problema tomando como base los 12 gramos? Transformamos los 25 a 12. Le hacemos Eso, sustancia. tendrían que haber hecho ahora la regla 3 sin placano, ¿eh? Tendrían que haber dicho, esto se forma primero uno por uno. 13,665 gramos de dióxido de carbono se forman con 25 gramos de muestra. Como ahora su base va a ser 12, yo quiero saber qué cantidad de gramos de dióxido de carbono se forman con 12. Y listo. Una vez tengo esa cantidad, determino la cantidad de moles de carbono que hay en esos 12 gramos. Lo mismo con el agua. Y voy determinando la cantidad de cada uno de los elementos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, lo es. ¿Estamos bien entonces hasta acá? Sí. Entonces vamos, proseguimos. Voy a darme todos los datos. Y me voy a llevar los datos que ya tenemos. Tengo la cantidad de carbono, hidrógeno y nitrógeno. ¿Qué me falta determinar? Oxígeno. La fórmula empírica. Oxígeno. Ah, no. Entonces, falta. Nosotros ya tenemos el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno, pero me falta saber cuántos moles de oxígeno contienen. Entonces, para eso yo voy a hacer un subtítulo y voy a poner, hallamos la cantidad de oxígeno. ¿Cómo se saca la cantidad de oxígeno o del último elemento que falta? Por diferencia. Nosotros sabemos que la masa de la muestra va a ser igual a la masa que contiene de carbono más la masa que contiene de hidrógeno más la masa que contiene de nitrógeno y más la masa que contiene de oxígeno, ¿no? ¿Estamos bien acá? ¿Se sabe por qué? Son aditivas, ¿no? La masa es aditiva. Claro, porque miren, nosotros sabemos que ese compuesto lo compone carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces yo sé que mi masa total va a ser la suma de todas las masas de cada uno de esos elementos. ¿Listo? ¿Se deja entender eso? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces solamente es reemplazar. Nosotros sabemos que la masa de la muestra que estamos analizando era 25 gramos, ¿no? ¿Cómo saco la masa de carbono que contiene? Convirtiendo los moles Escuche. a gramos. Eso, muy bien. Ahora, entonces de una vez ustedes me dicen, la masa de carbono va a ser los números de moles de carbono ¿por cuánto multiplico los moles de carbono? ¿Por cuánto? No.
No me acuerdo. Por el peso atómico del carbono. Me voy acá. No se olviden, es como si ustedes transformaran aquí. Si esta vez ya no quiero saber cuántos moles para que aquí determine la masa del oxígeno, hago la transformación, ¿no? Yo sé que un mol de carbono contiene 12 gramos de carbono, porque es su peso atómico. Entonces directamente acá lo multiplico por 12. Ahora la masa de hidrógeno, ustedes me la tienen que decir, va a ser igual a los moles de hidrógeno por Por un, por 1. No se olviden, acá tienen que convertir. Sí. Por 1. La masa de nitrógeno, los moles de nitrógeno por 14. Entonces nosotros vemos que ya tenemos una ecuación con una incógnita. Ustedes me determinan cuánto es la masa de oxígeno. Todo lo que está sumando a la derecha lo pasamos a la izquierda a restar, ¿no? Y me dicen qué cantidad de oxígeno contienen esos 25 gramos. más 0,762 por 14. No sé, me salió, creo que lo coloqué mal, me salió mayor que 25. Si te salió mayor que 25, entonces que algo está mal. ¿Cuánto te salió a vos, Marco? Estoy en eso. Yo estoy acabando. Ya. Ah, le puse. Ya ahora sí, creo. Una pregunta. Me sale Sí. 0,5946. A mí me salió 10,1343. Ah, A ver, de nuevo háganlo y me dicen hasta que coincidan los dos en el resultado. El tuyo está bien si te salió eso. Fíjate, si sumamos lo que dijiste, se hacen los 25. Sí, lo tuyo está bien, lo mío está mal. es los 25 y restando todo lo demás, ¿no? No. O sea, Exactamente. mm, ¿Cuánto sale? 10,1343. Ese. 10,1343. Eso, ¿no? ¿Está bien que lo deje en masa o en a qué lo tengo que transformar? Me imagino que amor por lo que lo demás. Porque todos estamos trabajando en moles, ¿no? Sí. Entonces ustedes me tienen que transformar eso en moles. Entonces, para determinar la cantidad de oxígeno que contiene esta muestra, yo tengo que trabajar en moles. Ustedes me lo transforman. Sería 0,6334. 33. No, sí, sí está bien. Vos lo redondeaste, ¿no? Sí, sí. 0, Sí, está. 334. Bueno, redondeado. 3, 0, 3, perdón, 4 moles. 6334. Eso. Sí. Sí, sí. Entonces, una vez nosotros tenemos todos los moles, los elementos que componen la sustancia, ya estamos en capacidad de determinar la fórmula empírica. Hasta este punto está todo bien. Sí. Sí, sí. Miren, como a mí me interesan solamente los moles, yo solamente voy a anotar los moles. Y es otro paso. Este ya sería el segundo, ¿no?
segundo inciso. No, seguimos en el inciso, creo que es el inciso B, Ujú. o el inciso A, perdón. El inciso Dice es la determinar fórmula la empírica. fórmula, Inciso B, ¿no? ya, el inciso B creo que. Entonces nosotros ya tenemos todos los moles que componen esa sustancia, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Todos en la misma base de cálculo, que son los 25 gramos. Entonces con eso nosotros vamos a determinar la fórmula empírica. ¿Qué es lo que se hace? Verifican cuál es el menor número, es decir, cuál es el número más pequeño entre esos cuatro. El de carbono. Carbono. El del carbono, entonces dividen todos los números en 3, Ujú. es decir, 0,3105, 0,3105, 0,3105 y el último lo mismo. Y me dicen cuánto queda. Ya, Aquí queda un mol de carbono. Acá 1,5. 1,5 moles de hidrógeno. Acá 0,76. 2,5. 45. Sí, 2,45. 2,45, ¿no? Lo Sí. vamos a redondear a 2,5. Ya. 2,5 moles de nitrógeno. Y el último, 2,03. 2,03, 2 digamos, ¿no? 2 moles de oxígeno. ¿Listos? ¿Coincidimos los tres Sí, en que sí. sale eso? Sí, sí. Entonces, una vez tienen estos resultados, ya tienen su fórmula. Entonces, ¿cómo le quedó la fórmula? Nosotros sabemos que este compuesto está formado por un mol de carbono, 1,5 moles de hidrógeno, 2,5 moles de nitrógeno y 2 moles de oxígeno. Entonces ustedes acaban de determinar la fórmula empírica. Listo, esa es la fórmula empírica. Entonces de esta manera determinamos la fórmula empírica. Vamos a continuar el problema en otro video y cualquier duda que tengan hasta este punto me la consultan. Pueden dejarme su comentario en el video.